Hola Paulo, muy buenas tardes. Estamos en el barrio de Congreso con Julio Pimato, titular del gremio de judiciales, para hablar sobre una cuestión que se viene hablando ya hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Hoy, después del anuncio que hizo el ministro de Economía, Alfonso Pratgay, de que no van a pagar ganancias en el medio aguinaldo los trabajadores. ¿Es un anuncio importante? ¿Alcanza con esto, Pimato? No, para nada, para nada. Yo creo que el presidente actual en campaña prometió, y esto es un compromiso electoral, sino que el Estado no le iba a seguir poniendo la mano en el bolsillo a los trabajadores, ¿no? Y bueno, esto no se está cumpliendo. Fíjense que el proyecto que maneja el gobierno es absolutamente insuficiente. Hace pocos días, quien fue un ministro muy cuestionado como Machinea por la reforma que hizo en el año 2000, confesó que si se hubiera actualizado ese mínimo imponible de 2000 por la inflación, hoy tendría que ser imponible aquellos salarios que cobren arriba de 175.000 pesos. Pero lo peor, Pablo, y a vos te digo también, es que realmente cuando hoy se habla de impuesto a las ganancias, se habla de la cuarta categoría, y el impuesto a las ganancias es mucho más amplio. El impuesto a las ganancias genera todos los sectores que hoy ganan y no aportan en la Argentina. Y esto es un desastre, ¿no? Porque son el juego, son la usura financiera, las transacciones financieras, el petróleo, la minería, todos sectores que tienen ganancias extraordinarias y que realmente no aportan, y parece que impuesto a las ganancias queda referido al impuesto al trabajo. Y esto es bueno decirlo, que en este sentido el gobierno no ha cambiado en nada, sigue la política del anterior, porque el gobierno anterior reemplazó lo que dejó de percibir cuando fue derrotado con la 125 en el Senado, reemplazó lo que pensaba percibir de más por esas 125 de los sectores agropecuarios, lo reemplazó con el impuesto a los trabajadores. Entonces, no veo dónde está el cambio. No, es decir, lo más fácil es darle a los poderosos y quitarle a los que generan la riqueza del país, que son los trabajadores. Y esa ecuación nunca va a cerrar y nos están llevando a un escenario de conflicto que no está buscado por los trabajadores, pero se basa fundamentalmente, Pablo, en el incumplimiento de una promesa electoral. Se escucha Julio Pimato. Bueno, Julio, un gusto saludarlo. Qué tema tan complejo, tan sensible, porque más allá de las promesas y todos los años, que si se modifica, que si no se modifica, que si el medio aguinaldo, que esto, que el otro, realmente es muy arbitrario, pero también todos ponen, Julio, el ojo en ustedes, en los judiciales, porque dicen, ¿por qué los judiciales viven en un mundo insólito donde no pagan ganancias? ¿Cuántos son los que no pagan ustedes? ¿15.000 personas? ¿Esto es cierto? Perdóname, Pablo. Sí. El salario no es ganancia. No es que los judiciales no hay que igualar para peor. Bueno, pero no podemos hay no que pagar cobrarle ganancias todos. Sí. a los que el salario no es ganancia, Pablo. No, estamos de acuerdo. El salario no es ganancia. La lógica de igualar para abajo es una lógica discriminatoria, es una lógica negativa, es una lógica regresiva, es una lógica reaccionaria. Pero, acá lo que tienen que pagar, ¿quiénes? Impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia, tienen que pagar la usura financiera, los LEVAC, todas las transacciones, los bonos, el dólar tienen futuro. que pagar. Pero Julio, le hago una pregunta. Tiene que pagar el juego, estamos de acuerdo. La renta financiera, estamos de acuerdo. Las mineras. Empecemos a calcular de ahí, Pablo. No, seguro, Empecemos a calcular de acuerdo. Y fijemos el mínimo no imponible, fijemos en altos ingresos. Sí. Yo te digo, Machinea, que un ministro radical, dijo que hoy el mínimo no imponible tendría que ser 175.000 pesos. Si no hubiésemos... Que paguen los que ganan más de 175.000 pesos. Claro, si hubiésemos... Es lo lógico. Si hubiésemos movido esas escalas que están congeladas del 2000, Machinea plantea eso. Pero yo hago una pregunta, Julio. Vayamos a una cosa... Pero la culpa no la tienen, perdón. No, sí. Perdón, la culpa no la tienen los trabajadores. Yo te dije, obvio, Pablo, que esto lo agudizó el gobierno anterior
cuando, y nosotros hicimos muchos paros y muchas La 125, movilizaciones, sí. cuando reemplazó Claro. lo que perdió con la 125 con el impuesto al trabajo. Sí, sí, sí. Pero esto no es lo que corresponde. No, seguro. Pero yo Hoy voy a... vos ves cualquier programa de tus colegas Sí. y hablan de impuestos a las ganancias y hablan de la cuarta categoría. Claro. Y la cuarta categoría, en la historia del impuesto a la ganancia, solo pagaron minorías. Sí, solo sí. pagaron los grandes ejecutivos de empresas transnacionales. En eso estamos ¿Por de qué acuerdo. cambió esto? En eso estamos de acuerdo, porque hoy el sistema es tan arbitrario, quedó tan desactualizado que pasás de 9 a 35 sin escalas, una cosa increíble e insólita. Pero yo voy a lo siguiente, Julio. No podemos pensar en una Argentina de hoy con 32,3% de pobres que todos vamos a dejar de pagar impuesto a las ganancias. Pero digo, tal vez compensando un poquito. Un juez, ¿cómo no va a Pero pagar que impuesto empiecen a la pagar- ganancia? Pero perdón, que empiecen a pagar la usura financiera. Bueno. Pongámonos firmes. Pero ahí estamos de que empiecen acuerdo. a pagar. Una vez que paguen eso, después vamos a la cuarta categoría. Bueno. ¿Sabes qué? La cuarta categoría es la más fácil de cobrar. Claro. Vamos a rediscutir el sistema impositivo en la Argentina. Pero- porque el impuesto a la ganancia, Sí. por concepción, es progresivo. Sí. Pero hoy se ha transformado en impuesto regresivo. Sí. Hoy decían empresarios que pagan lo mismo los que cobran 5 millones de pesos Claro. que los que cobran 200.000 en la Argentina. No, estamos de Y eso acuerdo. es un disparate. Pero Julio, yo coincido Entonces, con usted, Vamos estamos de primero, acuerdo. empecemos. Obvio, pero voy a esto. ¿Un juez cuánto gana? ¿160.000 pesos? ¿Cómo no va a pagar impuesto a la ganancia? ¿Qué problema tiene en pagar un juez? Sí, pero no es eso. Perdóname, Pilota, yo no te digo que paguen o no paguen, pero si queremos arreglar la justicia, Sí. el problema, Pablo, no son que los jueces que pagan 160.000 pesos y no cobran impuesto a la ganancia. No, no lo arreglamos Los jueces por eso, tienen ¿no? buenos sueldos, déjame terminar, vive muy bien. El problema de la justicia es pero no se hace millonario con 160.000 pesos. Algunos están con mucha El problema plata. de la justicia, no, pero no por el sueldo. Ah, bueno. Pablo, Ah. los millonarios es por Ah. otra cosa. Ah. Entonces, si pensamos en la justicia, vamos a investigar a los jueces que son millonarios. Y me parece bárbaro. Esto es lo lógico. No, pero Julio, Pero empecemos por ahí. Julio, te pregunto. Porque si no, ¿sabés que estamos en... Sí. Perdóname, Pablo. Sí. ¿Sabés lo que estamos haciendo? Estamos invitando a los jueces que son honestos, le sacan el impuesto a la ganancia y bueno, que hagan como los pícaros que son deshonestos. Pero, Julio, entonces primero escuchame un ataquemos minuto. la deshonestidad. No, pero yo no Primero coincido ataquemos con la vos corrupción. que tenemos que darle un sueldo alto y no cobrarle impuesto para que el tipo sea honesto. Porque si no yo puedo decir lo mismo, che, mira, a un médico que está facturando, le estoy cobrando un impuesto, no le cobremos, así opera bien. No, pero no es que tiene que ser. Primero discutamos y apuntemos a los jueces millonarios. Eso sí, Esto eso es lo que hay que aparte. hacer. Eso es Porque aparte, esos son claro. corruptos. Obvio. Entonces, la corrupción va primero en la Argentina, ¿viste? Sí, sí, sí. Si vos tenés entidades financieras Sí. que se las llevan con pala, Sí. que en 3 meses ganaron 50% con el dólar futuro Sí, obvio. y no aportan, Tienen que aportar. eso es mucho más grave que un juez o un trabajador. No, ¿Sabes no. lo que pasa? Que cuando hablan de los jueces, perdóname, cuando hablan de los jueces, se aplican, después ¿sabes cómo termina la historia? Que los jueces los compensan y pagan los trabajadores. Sí. Esta es la Argentina. Yo Una te hablo pregunta. desde el realismo. Una pregunta. No desde la ficción. Para que me conteste, yo creo que en una Argentina hoy, donde hay que recaudar de todos lados y hay que bajarle presión a otros porque hay algunos que están sosteniendo el país y ya llega un momento que no pueden más. Hago una pregunta. Después estamos de acuerdo, desacuerdo, no importa. Ustedes son 15.000 judiciales. ¿Nadie paga ganancias? ¿O algunos sí? ¿Cómo es esto? Dejemos de lado los jueces, el resto, toda la estructura judicial. ¿No paga nadie? Pues el salario no es ganancia. No, ya lo sé. Nosotros no Bueno, queremos pero nosotros no somos jueces, no pagar somos y lo secretarios y demás pagamos. pague. Queremos que nadie pague. Claro. Y te digo más, tenemos una solución. ¿Cuál? Porque a todos los sectores económicos concentrados los arreglan. Si hoy le van a cobrar ganancia a algún trabajador, que esa ganancia, eso que le sacan, se lo devuelven bonos. Como lo hace con todos los sectores. Entonces, es como un adelanto, pero no es justo. Es para no desbalancear al fisco. Ajá. Pero eso sí vamos a una recaudación equitativa. Por lo menos el trabajador lo retienen
pero le dan algo a cambio. Yo estoy de acuerdo. Porque el salario no es ganancia. No, pero vamos a armar camiseta y nos vamos a poner nosotros que pagamos impuestos a las ganancias. El salario no es ganancia, nos ponemos en una remera y salimos a la calle. Pero ¿sabe qué pasa, Julio? Pero por supuesto. Pero pagamos la mayoría. Perdóname. Los judiciales estuvimos en todas las protestas, en todos estos años, junto a los trabajadores. No nos sentimos excluidos. No, yo Nosotros sé. pensamos que es un tema conceptual. Y te vuelvo a decir, no se empleó esto. Este salario, cuarta categoría, empezó en la época de Perón, con el impuesto a los altos ingresos. ¿Y por qué lo instaló Perón? Perón dijo que no estaba destinado a que los trabajadores pagaran, sino fue instaurado porque en ese momento los empresarios inescrupulosos, para no pagar ganancias, disfrazaban, se ponían como en la planta, como empleado de la empresa, y se fijaban sueldos siderales. Claro. Para evitar ese fraude empresarial, apareció este impuesto a la cuarta categoría o impuesto a los altos ingresos. Pero jamás, porque va a la naturaleza. El salario no es ganancia. No, pero estamos de acuerdo, y el impuesto Julio. a las ganancias grava las ganancias. Pero Julio, y esta es la última mía y participan las chicas que quieren preguntarle. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero sé que también en cualquier sociedad organizada hay que cobrar impuestos, porque mantenemos muchas cosas con los impuestos. Lo que pasa es que Pero hay por un sector que supuesto. paga mucho y hay otro... Pero los trabajadores pagan, como todos. Perdóname, no hay país en que los trabajadores tengan una carga impositiva como en la Argentina. Sí, tremenda. Y los servicios que da el Estado malos no están no están en relación con la carga impositiva. Exacto. Hoy tenemos un sistema impositivo absolutamente regresivo. Si una de las cosas que se le puede imputar al gobierno que pasó, que teniendo mayoría parlamentaria, jamás tocó la reforma impositiva. Y esto es una necesidad que hay en la Argentina para demostrar. ¿Pagamos lo que menos tenemos o pagamos lo que se la llevan con pala? Porque después los 400.000 millones de dólares que están en el exterior, eso no pagan ganancia. Y el Estado argentino lo dejó salir. Entonces ahí está el problema. No es que un trabajador que cobra, que la trabaja y todo. Por eso hay la falencia que tenemos de vivienda, Pablo. Y obvio. Porque un trabajador, cuando llega a un sueldo medianamente digno, le mete la mano en el bolsillo, como bien reconocía Macri como estaba en campaña, y no llega a un crédito hipotecario. Sí. Entonces termina comprando menos un plasma, todavía. termina cambiando el auto, si está bien, pero jamás llega a la vivienda en techo propio y digno, que es lo que marca la justicia social, Pablo. Julio, buenas tardes. Lo saluda Luciana Arias. En relación con estos anuncios que se conocieron en el día de hoy respecto de ganancias justamente para el medio aguinaldo, que todavía no se conoce la letra chica, ¿cómo van a ir mañana al encuentro que tienen con empresarios y con el gobierno nacional? Después de un mes, ¿no? Este va a ser el segundo encuentro. No, y bueno, la CGT va a ir con sus posturas claras. Si nosotros, vuelvo a decir, estamos reclamando al gobierno que cumpla su promesa electoral. Es decir, no es una cuestión que el pueblo votó algo y uno tiene que respetar lo que votó el pueblo. El pueblo votó un gobierno que prometió determinadas cosas. No le estamos exigiendo cosas que no prometió. Le estamos exigiendo que cumpla las cosas que prometió. Esto creo que es el juego de la democracia. Si no, volvemos a Menem, que decía que si yo decía lo que iba a hacer, no votaba a nadie. ¿no? Creo que esto es el centro de la democracia, ¿no? Ahora, yo te doy un ejemplo, sí. Pablo y Mariana. Luciana. Te doy un ejemplo. Mariana también. En materia de justicia, perdón, no te escuché. No. Luciana, perdón. Sí, pero está Mariana también, así que no hay problema. Ah, Mariana, viste, bueno. Las dos. Mariana y Luciana, sí. las dos. Bueno, el gobierno hizo un programa Justicia 2020. Prometió como eje central el combate al narcotráfico y a la corrupción. Nosotros los trabajadores judiciales adherimos fervientemente a eso. Ahora, en lugar de poner en marcha esa reforma que implica creación de nuevos juzgados federales, blindar la zona norte, NOA y NEA de la Argentina y otras regiones para tener un combate más efectivo al flagelo que nos carcome como sociedad, ahora aparece con el tema de traspasar la justicia al ámbito de la ciudad.
¿A quién le mueve el amperímetro eso? ¿Eso es la prioridad? No. Establece un eje de debate que genera enfrentamientos en lugar de apuntar a necesidades que son políticas de Estado en las que estaríamos todos de acuerdo. Sí, ahora, entonces, yo no entiendo la lógica. Sí, ahora del hablando gobierno. de prioridades, quiero volver a lo que recién le consultaba respecto de la reunión de mañana. ¿Qué cambió, si es que cambió algo, de un mes pasado a esta parte? ¿Con qué expectativas van respecto de esto, ¿no? De lo que se negoció hasta el momento y lo que efectivamente se obtuvo. No, seguimos esperando respuestas. Creo que la marcha del viernes fue significativa. Acá hay una necesidad para los que sufren. Julio Bárbaro dice, y coincidimos todos, que la pobreza no nació con este gobierno. La herencia que dejó el laboratorio fue muy importante, pero este gobierno que prometió pobreza cero, lejos de atenuarla, la incrementó con su medida, ¿no? Entonces, el trabajo se mermó. El gobierno reconoce 180.000 puestos de trabajo menos, trabajos formales. Por cada puesto de trabajo formal que se pierde entre 1 y 2 puestos de trabajo informal. Sí. Estamos hablando de 400.000 a 550.000 puestos de trabajo perdidos. Entonces, creo que el gobierno tiene que tomar medidas claras. Si quiere responder esa promesa de bajar el nivel de pobreza efectiva, y no que el discurso que haga radicero, que el discurso vaya por un lado y los huevos lo pongan en otra canasta, ¿no? Ahora, Julio, diciembre, ¿qué va a ser? ¿Un mes conflictivo, de movilizaciones y de algún depende paro? del gobierno. Creo que está avanzando la ley de emergencia social, es necesaria, y defensa del empleo, es necesaria en la Argentina. Acá decretamos la emergencia avanza, energética. pero Macri le quiere poner un veto. Nadie duda de la emergencia energética. Ahora, nunca el gobierno pidió que expliquen qué hicieron las empresas de energía con los subsidios que recibieron durante 12 años. Parece que eso es un tema tabú. Sí. Pero además de eso, le perdonan una deuda de 19.000 millones de pesos. Sí. ¿Cómo? No hay Marcos plata. Peña dice y que para no. las empresas que se las llevaron con pala. Sí. Marcos Peña dice que no es así, que en realidad no es una condonación de deudas de 19.000 millones. Dice que no. Bueno, pero está en todos lados, ¿no? ¿A quién le creemos? El gobierno, bueno. Pero por eso, bueno, yo te pregunto... A la realidad tiene que creer... Pero pero escúchame, yo te pregunto... lo concreto... pero yo te pregunto de la emergencia social, salen los diputados de Cambiemos a decir que es mala, que es sin consulta, que lo que quieren es presionar al gobierno, que saben que no está la plata para poder darla. Digo, va camino al veto. Pero escúchame, no está la plata. No está la plata, perdóname, no está la plata. En diciembre, a la semana de asumir, el gobierno le regaló a la usura financiera 70.000 millones de pesos con el dólar futuro. Hoy están procesadas la presidenta lo que hicieron esa medida. Ahora, los que hicieron el negocio se la llevaron con pala. Y que deberían estar también procesados. ¿Hay para pagarle a la usura? No, tenía que haberle pagado con un bono. No en ¿Tampoco efectivo. te parece que en la Argentina de hoy hay sectores concentrados que se pueden llevarse en 3 meses un 50% de ganancia? Sí. Y a los trabajadores le exigen que se la banquen, a los hambrientos le dicen que sigan esperando. ¿Te parece lógico eso? No, a mí no, pero digo, te digo, un diputado, pero Julio, escúchame, un diputado del Frente para la Victoria te contestaría: bien que le hicieron a Cristina Kirchner un paro por ganancias y ahora hay 180.000 empleos menos, están pidiendo la emergencia social y nadie moviliza nada. Digo, porque esto es lo que le preguntamos también a diputados del Frente para la Victoria. Pero bueno, los diputados del Frente para la Victoria no pueden abrir la boca. No pueden abrir la boca. Los que son los cristinistas se tendrían que callar la boca. Porque realmente nadie puede alegar su propia torpeza, decían los romanos. Nemo propia turpitudine allegans, decimos en materia jurídica. Entonces, eso no pueden hablar. Nosotros peleamos contra eso. Y también la marcha del día viernes fue significativa. Sí. Es el primer año de gobierno. Sí. Nadie puede decir que no fuimos prudentes. Pablo Micheli dice que no le invitan. La CTA dice que los dejan afuera, los de la CGT. Pablo Micheli lo invitamos hoy a un acto y estaba en Cuba, querida. Hoy lo invitamos a un acto
en defensa del fuero del trabajo y estaba en Cuba. Yo lo invité y no vino, y era una lucha. Después le digo entonces que no me diga Pablo Micheli. Sí. Pero entonces, sí, le digo a Micheli después cuando lo entrevisté. Decile a Micheli, vino Blasco, él estaba en Cuba, yo lo invité, en una protesta porque el traspaso del fuero laboral afecta a todos los trabajadores. Hemos hecho una multisectorial con todos los sectores. Sí. Pero yo lo invité a Pablo Micheli, estaba en Cuba, ¿qué querés que haga? Ahora, Julio, yo digo, Mauricio Macri acaba de decir en el día de ayer que la dirigencia sindical de la Argentina en realidad está vieja, que hace 20, 30 años que están y que deberían limitar las renovaciones como lo quieren hacer con los cargos públicos. También que limiten las renovaciones, de los empresarios, de los CEO, de los bancos. Una organización sindical es una organización libre del pueblo. Seguía, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, el tema de la libertad sindical. Son los afiliados los que determinan las reglas para su organización. El Estado no se puede meter. Evidentemente, lo que fueron muy, ¿cómo te puedo decir? Muy inoportunas las declaraciones del presidente, porque, digamos, es como muestra la hilacha. Yo digo que pongan límites primero a los que se llevan la torta de la Argentina y se la llevan afuera, que son los empresarios, la usura financiera, las empresas internacionales, que le pongan a ellos límites y condicionen, y no a los trabajadores, que evidentemente lo que más le duele es que los trabajadores tengan dignidad. Julio, y defiendan lo suyo. Le duele este gobierno y le dolió al gobierno que pasó. Y en eso son muy similares, porque el gobierno que pasó fragmentó el movimiento sindical como nunca. Y evidentemente con el discurso de este gobierno está muy identificado con el gobierno que pasó. ¿Y cuál es su lectura respecto de las palabras de Macri también, como recién mencionaba Mariana, sobre en este caso los convenios colectivos de trabajo? Bueno, son parte de lo mismo. Macri tiene que, primero, antes de hablar de otras cosas, cumplir con sus promesas electorales. Pobreza cero y no meterle la mano a los trabajadores. Después hablamos del resto. Julio, si no, nos está mintiendo todo. Lo llevo a futuro. ¿Qué está viendo el panorama político, la organización supuestamente? Complicado. ¿Complicado? No. Político, bueno, económicamente complicado. Sí. ¿Y a nivel... Yo no soy un experto en economía. Sí. Trato de capacitarme, ver y escuchar a la gente que tiene experiencia. Y todos ven un panorama complicado. El famoso segundo semestre, no sabemos de qué año es el segundo semestre, pero es complicado porque lo que el gobierno pasado hizo con emisión, este gobierno lo hace con endeudamiento. Claro. Y estamos llegando al límite del endeudamiento para otra vez tener un salvavidas de plomo. Y eso es delicado. No lo veo al gobierno con un rumbo determinado, incluso en función de las expectativas que generó en una parte mayoritaria de la población que quería un cambio en la Argentina. En muchas cosas ese cambio no existe. ¿Y cómo ve el futuro del peronismo, o del Frente Renovado, del Frente para la Victoria, el cristinismo? ¿Cómo ve este futuro? Algunos que quieren... Bueno, yo creo que el peronismo tiene que recuperar sus raíces, ¿no? Sí. El mensaje de Perón fue la unidad nacional. Entonces acá hay que agruparse todos los que realmente quieren lo mejor para el país y dialogar con todos. Esto es lo que tendría que hacer el gobierno. Convocar una gran mesa donde podamos dialogar todos sobre el futuro de la Argentina. Yo creo que lo peor que le puede pasar al país es volver al pasado reciente, ¿no? Entonces, pero el peronismo tiene que dar una muestra de madurez en unidad nacional y tenemos que empezar a discutir qué país queremos en la Argentina, ¿no? Hoy no se discute eso, en ningún área se discute. Estamos todos con un discurso, hasta te diría vacío. Teníamos el relato hasta el 10 de diciembre y hoy parece que vamos en camino a un nuevo relato. Yo creo que hay que sentarse a hablar, ese clima que se generó con el cambio de gobierno, que se discute en el Congreso y todo, tiene que profundizarse, no tiene que quedarse ahí en una expectativa. Y el año que viene va a ser un año muy importante porque creo que tendríamos que llegar como país
a las elecciones de medio tiempo, sí, con algunas cosas definidas, ¿no? Para que la gente siga teniendo esperanza en el futuro del país. ¿Y a Cristina Kirchner dónde la ubica? ¿En el pasado? ¿La ve con futuro? ¿La ve compitiendo electoralmente? ¿En el pasado? No, en el pasado. Yo lo ubico en el pasado. En el pasado. Yo creo que el peronismo sigue teniendo mensajes para el futuro de la Argentina si lo concebimos con el último mensaje de Perón, que a la unidad nacional, a la justicia social llegamos con la unidad nacional. Ajá. Creo que nadie en el país que tenga criterios puede no pensar que todos podamos vivir con dignidad en una Argentina tan rica como la nuestra. No puede ser que en este país tengamos de cada 3 argentinos uno pobre. Es un disparate que se ha hecho. Entonces, para esa medida tenemos que juntarnos todos, las mujeres y los hombres de bien, de todos los sectores, a discutir por dónde vamos. No es tan difícil. ¿Y cuál es el hombre? Claro, ¿cuál es el hombre o el nombre del peronismo? Porque tal vez no es el peronismo la salida, pero ¿cuál es el hombre o el nombre? Todavía no hay nombres. ¿No hay? Yo creo que todavía no hay nombres. No hay nombres. Tiene que generarse la fuerza y después que emerja, ¿viste? Ajá. Yo creo que tiene que emerger. No hay. Creo que estamos en una Argentina donde los liderazgos son muy importantes. Todavía esta alternativa no lo tiene. Ojalá que la tenga para elecciones del año que viene, porque entonces la gente va a votar con una esperanza futuro. Gracias, Julio. Un abrazo grande y nos hablamos pronto. Gracias, Abrazo, Pablo. Abrazo, Mariana. Abrazo, Luciana. Muchas gracias. Hasta luego. El señor Julio Piumato, allí con Martín Rojas, charlando un rato aquí en la segunda tarde.